estimados amigos, estimada audiencia, gusto en saludarlos nuevamente, pues dando continuidad al tema de nutrición y cáncer, porque es un tema sumamente extenso y pues muchas dudas seguramente surgirán al respecto. Y además, pues tenemos el reto hoy, George y yo, de hacer reír a la maestra Zulma Sánchez, porque la vez pasada no hubo modo de hacerla reír. Nada más nos miró con displicencia. No, pero este no cuenta, ¿no? Tiene que ser a la mitad del episodio. Sí, claro. Que se ría. Esto es el cáliz. ¿No? Vamos empezando, ¿no? Es cuestión de profesionalismo. No, sí, muy profesional. Seguro. Tenemos un buen amigo que dice que tu título universitario no te debe quitar lo vulgar, ¿no? Saludos, David, saludos. Nada más no seas tan vulgar, pero sí ríete y aunque sean de mis chistes malos, ¿no? Okay, No es cierto. okay. No. Un placer tenerte de nuevo. Gracias. Y pues queremos saber más acerca de nutrición. George, tú tenías por ahí una duda pues importante. Fíjate que, o sea, si se acuerdan de la semana pasada, estábamos hablando que los diferentes grupos alimentarios, no es uno el malo, sino es el exceso o la combinación que al final hacen algún cambio en tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Algún exceso de acumulación de grasa por exceso de calorías, ¿no? Y luego empezamos a hablar de las dietas, que si la dieta de detox, que si una dieta de ayuno intermitente, y cómo la nutrición ayuda más en el momento preventivo a la aparición de la enfermedad, más que al momento de ya tener el diagnóstico, detener o atacar, ¿no? Uh-huh. Es más un mantenimiento de la funcionalidad, ¿no? Exacto. Y eso es en 30 segundos o menos, creo que más, que hablamos la semana pasada. Y yo me quedé de la semana pasada y no he podido dormir, ¿no? O sea, me rompo el coco pensando, hablando de tipos de alimentos, todos hemos escuchado de que si son orgánicos, no orgánicos, ¿no? A mí se me hace medio tonto hablar de que un jitomate es no orgánico, ¿no? Pero ¿cómo, no? O sea, sigue siendo verdura, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con orgánico? No sé si nos puedas ayudar con eso. Sí, claro. Un alimento orgánico tiene la característica de usar, o no, más bien no usar pesticidas en el proceso de elaboración o de crecimiento de la planta. Llevarnos como al método anterior, tradicional, de producción de frutas, de verduras, para el caso de los alimentos que son cárnicos, de la carne de res, de pollo, de pescado, no utilizar agentes que puedan estimular el crecimiento de los animales para tener una rápida producción. Como ¿no? hormonas o algún otro químico, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, la idea de un alimento orgánico es esto, que no se utilicen estos aditivos como para poder evitar el crecimiento de plagas en una planta o para que un animal crezca de manera más rápida. Bien. Hay aquí un tema controversial, puesto que si no hubiera sido por esos adelantos en la producción de los alimentos, pues no sería suficiente para la cantidad de humanos que somos ahorita, ¿no? Entonces, el poder tener estos aditivos sí ha sido de ayuda para poder generar la cantidad de alimento que necesitamos, ¿no? Claro. Los contras es que pues sí hay algunos pesticidas que se han relacionado con el desarrollo de cáncer, ¿bien? Okay. Entonces la idea de tener un alimento que sea orgánico es limitar estos aditivos y que sea lo más natural posible, ¿no? Desde aditivos o como riego también con aguas negras, ¿no? Okay. Pero desgraciadamente, la regulación en el país para poder asegurar que este producto es orgánico está un tanto cuanto limitada, ¿no? Quien lo tiene que hacer son organismos como la Zagarpa y verificar que efectivamente estos alimentos sean producidos bajo esas características para que se les autorice el nombre de orgánico, ¿no? Y sí es importante ver o revisar que estos alimentos tengan el sello por parte de Zagarpa de que tienen esa regulación, pero son pocos aún los alimentos que se pueden producir. En realidad son orgánicos. Exacto. Y esto me lleva a pensar, o sea, sería algo deseable, pero pues poco practicable, ¿no? Por las condiciones que describes. Y hay algo más, o sea, todo ese proceso, supervisión, implica costos, es decir, estos alimentos pueden ser más costosos que los que tenemos, digamos, de manera artesanal, disponible en la tienda de la esquina. Uh-huh. Y, digamos,
nosotros que tratamos pacientes en esas condiciones, nos interesa que estén lo mejor posible y pues al menor precio, porque ya es un gasto importante el tratamiento oncológico. Así es. Es muy caro el poder obtener un producto de estas características. Los cuidados son mayores porque hay mayor riesgo de que pues, la planta muera antes de lograr a su desarrollo completo, y más tiempo para que los animales logren tener un crecimiento y que entonces se logre la cantidad de carne, de pollo, de pescado, de producción, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema es muy controversial. O sea, idealmente sí necesitamos menos estos aditivos como los pesticidas, que sí son potencialmente tóxicos, pero la regulación, la manera de que esto sea sostenible es muy controversial. Es un tema difícil. Es un tema difícil. Jorge tiene la creencia de que puede hacer crecer su planta con determinadas maniobras. Es que no sé si me eso comentaron que de origen viene de una zona muy aireosa y que para simular el golpe del viento pues le tienes que pegar a la planta, ¿no? Le gusta la mala vida. Nomás hay que estarle haciendo así de vez en cuando. Es masoquista. ¿No? Sádicos, no, pégate, no, no es cierto. Bueno, por lo menos ya sonrió. Bien, ahí está, Ahí vamos. Punto para Gary, dame tiempo. Ok, creo que es algo muy interesante, ¿no? Lo orgánico es, o sea, no es así como el ideal a alcanzar, pero es algo que está ahí y que no va a desaparecer, ¿no? Siguiente punto del día de hoy, tal vez un poquito fuera del contexto de tipos de alimentos, ¿no? Creo que hemos escuchado en los episodios de rehabilitación sarcopenia, y por ahí comentaste entre episodio y episodio si es lo mismo sarcopenia y caquexia, ¿no? Creo que son términos que utilizamos mucho en medicina, ¿no? Que a veces se nos olvida qué significa, y que habíamos dicho en episodios que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular o pérdida de músculo. ¿Caquexia es lo mismo o no? Siendo estrictos, no. La sarcopenia tiene que ver más con la edad. La sarcopenia es una pérdida de ese músculo, pero que se relaciona con el paso de los años. Y caquexia es algo mucho más común de encontrar en un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? Y el cáncer, pues hemos visto desgraciadamente que en edades tempranas se puede presentar, y se puede presentar esa pérdida de masa muscular, y esto tiene que ver más por un estado inflamatorio relacionado con un diagnóstico médico. No solo cáncer, sino alguna enfermedad cardíaca, enfermedades renales que tienen una gran demanda de energía. En ellos podemos encontrar esa pérdida de masa muscular, debilidad, la posibilidad de ser independientes, ¿no? Y esto tiene que ver con enfermedad. La sarcopenia es más bien un proceso por la edad. Ok, y caquexia es un proceso mórbido, algo que implica enfermedad. Ya sea cáncer, trastorno alimentario, desnutrición, etc. Exactamente. Okay. Entonces es diferente, y aquí pues lo que hablaban en episodios pasados, necesitamos totalmente la ayuda de un fisioterapeuta para que, ya sea en un estado de edad avanzada o en un estado de enfermedad, haya posibilidad de mantener la masa muscular con ejercicio, y en este sentido la cantidad de alimentos, especialmente cárnicos o de fuentes de proteína de origen vegetal, como unos ricos frijolitos, y poder con ello lograr una cantidad suficiente de proteína, ¿no? Esto me lleva a 2 puntos, y el primero es, o sea, tienes que trabajar con Jorge y con David aunque te caigan mal. Exactamente. Okay. Son un mal necesario. Son un mal necesario. Un mal necesario. No, tú la conoces más y sabes cómo se ríe. ¿Y de qué? Y 2, el otro punto, ya en serio, es, ya se me olvidó. El otro punto es que necesitamos trabajar en conjunto, y que la influencia, la dieta, los nutrientes que puedas aportar a ese paciente van a tener un uso si es que tiene actividad física y ejercicio. O sea, van muy de la mano. Exacto. Estamos bien. Sí, entonces el ideal sería un paciente con diagnóstico de cáncer que no sea restrictivo en la alimentación. No restrictivo. Porque si no es un alimento orgánico que tenga a la mano, porque es carísimo, esto va a implicar que entonces el cáncer se desarrolle más rápido. No precisamente, ¿no?
sí necesitamos asegurar la cantidad de energía que necesite y que esa cantidad de energía que va a consumir sea utilizada para formación de masa muscular principalmente a través de mantenimiento de actividad física o ejercicio, lo que corresponda. A mí me gusta decirle a los pacientes qué debo de comer y siempre uso proteína, ¿no? O sea, lo que quieras, bien cocido, bien lavado, bien desinfectado para evitar infecciones, pero dale prioridad a las proteínas. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, porque la cantidad de proteína en esta enfermedad es mayor, ¿no? Hay un desgaste importante, una pérdida de fuerza y tiene que estar asegurado en los 3 tiempos de comida como mínimo. ¿Y ahí consideras que hay algún suplemento que tenga mejor proteína, no? O la verdad es que mientras se pueda conseguir y que no haya una restricción, hay que darlo. Sí, creo que aquí es importante mencionar, hay un montón de suplementos en el mercado, pero sí es importante identificar la fuente, de dónde viene el suplemento. Y al respecto, los lácteos... Pues viene del súper, ¿no? 2-1. Pues no, porque precisamente los que podemos encontrar en el súper no tienen a lo mejor la mejor calidad. Ajá. Necesitamos conocer qué es lo que nos están aportando. Entonces, a lo mejor los del súper son insuficientes en cuanto a que no tienen un aporte mayor de proteína, como sí lo tienen suplementos de especializados, ¿no? Okay. Entonces, para eso sí necesitamos ir hacia una farmacia en donde podamos encontrarlos, porque estos tienen una cantidad mayor. Puede ser proteína, puede ser omega 3, puede ser zinc, puede ser, y esto ya es un mundo muy importante de estos suplementos, ¿no? Hay que individualizar el suplemento al paciente, ¿no? Exacto. O sea, depende cada paciente y las necesidades que veas en él, el tipo de suplemento que puede requerir. El tipo de suplemento y la cantidad del suplemento, ¿no? También me surge otra duda, perdón, George, te arrebaté el tema. Igual me tengo que regresar, pero vas. Pero antes de pasar a suplementación, muchas veces llegan al pacientes después de un proceso a revisión al consultorio y los veo perdiendo peso e indagando un poquito pues ¿sabe qué? Es que le quité toda la carne y solamente está con verduritas porque las verduras son buenas para que él esté bien, pero perdiendo peso. Sí, era lo que mencionaba Jorge acerca de la importancia de tener todos los grupos de alimentos, todos los grupos de alimentos. Entonces, esta pérdida de peso sí se da por el diagnóstico de cáncer, que es muy estresante, pero muchas de las veces es por ideas de que al eliminar un grupo de alimento va a favorecer el resultado contra el cáncer, ¿no? Y es importante mencionar, mediante alimentación no podemos curar cáncer, ¿no? Eso es algo súper fuerte y de repente sí hay mucha información que dice si comes guanábana por tal sustancia que tiene la guanábana, entonces eso va a disminuir el crecimiento del cáncer. Hoy día, desgraciadamente, no tenemos esa información en la que sepamos qué cantidad de la fruta es lo que lo va a disminuir, ¿no? Entonces, necesitamos tener un consumo variado, completo de los alimentos y cuando no es suficiente, a lo mejor ya dentro del tratamiento, porque hay una imposibilidad para poder consumir la cantidad total de alimentos por síntomas, por tratamiento, a lo mejor náusea, a lo mejor diarrea, a lo mejor vómito, es cuando podemos echar mano de este tipo de suplementos que podemos encontrar disponibles. Okay. Y volviendo a eso, o sea, sin cambiarlo, creo que vale la pena porque siempre hay paciente que es que el enfermero o parte del equipo médico o alguien me dice no puedo comer lácteos, ¿no? Tal vez no es en el sentido de te quito los lácteos porque van a o alimentan al cáncer, sino es te quito los lácteos porque te voy a dar un tratamiento que de por sí va a irritar tu colon, va a irritar tu intestino, y si tomas un cierto tipo de alimentos te puede dar más molestias como distensión abdominal, exacto, como diarrea, etcétera, ¿no? Sí. Y es más por ese sentido que algunas veces, individualizando, claro está, que como médicos, enfermeros o parte del equipo,
limitamos algún alimento. Exacto, y no es para todo el periodo del tratamiento incluso, porque si vamos a tener alguna enfermedad de cáncer que esté en el área abdominal y que ésta requiera de algún tratamiento de radioterapia, durante el tratamiento de radioterapia puede haber mucha inflamación intestinal. En esos momentos sí se recomienda limitar el consumo de los lácteos, pero cuando pasó ese periodo de tratamiento, se disminuye inflamación, entonces podemos recurrir otra vez al uso de los lácteos, ¿no? Y los lácteos, haciendo énfasis en los lácteos, son una muy buena fuente de proteína, muy buena fuente de calcio, y tan buena fuente de proteína que la mayoría de los suplementos que podemos encontrar en el mercado, la fuente de proteína son a partir de la leche, de la proteína de la leche, ¿no? De la leche de vaca. Entonces, es un alimento perfectamente aceptado, digamos, para poder consumirlo. Y esta cantidad de lactosa, que es lo que genera la inflamación, o el motivo por el cual se recomienda disminuir el consumo de los lácteos en un periodo de tratamiento especial, no se encuentra en este suplemento. Entonces, aunque te digan, oye, estás en un tratamiento de radioterapia, puede haber mucha inflamación, no te conviene consumir los lácteos, el consumo de ese suplemento no tiene lactosa y podría ser seguro, ¿no? Entonces, sí, depende mucho del tipo de cáncer, es individual, exactamente. Okay. Y hablando de suplementación, muchas veces ocurre que algunas personas piensan que el dar ese suplemento, esa botellita, sustituye a una buena alimentación. ¿Es así? No. Y aquí nos vamos a los números. Números, porque si una persona estándar requiere a lo largo del día un consumo de, a lo mejor, pongámoslo cerrado, 1000 calorías, para mantenimiento de su cuerpo, el estado de estrés adicional en el que se encuentra. Son esposos, perdón, ya hubo un toqueteo por ahí indebido, ¿no? Son esposos y estamos a la par. Hay confianza, hay confianza. Por eso digo, la veo muy seria aquí. No es así en casa me regaña. No es cierto. No todos los días. No todos los días, solo cuando lo amerita, nada más. Oye, pero volviendo, ya volviendo al tema. Números. Estábamos hablando con números. 1000 calorías. Un botecito de esos, dependiendo de cuál sea, puede tener entre 200, 300, máximo 400 calorías, un solo botecito. Entonces, la idea es, sí, estamos dando un extra, pero no es la cantidad suficiente. Bien, entonces, si fuera solamente a base de esos suplementos, tendríamos que dar, dependiendo del bote, 5, 4, ¿no? Si consideramos que son 1000 calorías las que requiere una persona, pero no son 1000 calorías, generalmente son muchas más, ¿no? No, y además, pues quitar los sabrosos de una buena rachera, George, en lugar de una botellita. No, la verdad, yo sí le digo a los pacientes, me dicen, ¿qué suplemento prefieres, no? Y yo le digo, mira, la verdad es que si comes y si, nos apoyamos en nutrición, ¿no? Claro está. Pero yo prefiero ir y comerme media vaca, a ti les digo, cómete media vaca en lugar de un suplemento, es mucho mejor, ¿no? Se absorbe mejor, etcétera. Claro, pues es que también la parte social, ¿no? Claro. Tratamos, o la intención en mi consulta siempre es que el paciente que tiene ese diagnóstico trate de hacer su vida lo más normal posible. Y entonces es súper rico comer en familia, tener la convivencia con los demás y disfrutar de ese momento, a solamente limitarse a tomar el suplemento, ¿no? Entonces no lo sustituye, también por la cuestión emocional y social, pero sí es una ayuda muy importante cuando la persona no tiene la capacidad de tomar o de consumir la cantidad de alimentos que solía consumir, por náusea, por intolerancia, por mal sabor, etcétera. Entonces sí usamos esto, pero es un extra
extra, ¿no? Suplementación. De manera muy especial, algunos casos sí requieren el uso de uso exclusivo de estas fórmulas, ¿no? Entiendo. Y esto es ya cuando se requiere de a lo mejor la colocación de una sonda de alimentación, cuando no hay posibilidad de paso de alimento y se necesita colocar alguna manguerita en el estómago que nos permita mantener la nutrición, ¿no? Sí, justo eso es, muchas veces tenemos pacientes con algún cáncer de cabeza y cuello, de esófago, de gástrico, que no logran ingerir, o sea, por sí mismos, los alimentos, ¿no? Y como médicos, pues para nosotros es muy fácil. Pues si el problema está en el esófago, te conecto, te saco parte, o sea, le meto una manguerita, una gastrotomía, una ileonostomía, ¿no? Pero una manguerita para por ahí pasar la alimentación, pero pues sí cambia, ¿no? Estas papillas artesanales, etcétera. Pero no solo eso, también tenemos una nutrición que llamamos parenteral, que quiere decir que va directamente a la avena, o sea, que es el alimento, el nutriente lo más simple, básico, ¿no?, posible, y tratar de alimentar, ¿no? Sabemos como médicos que esa no es la mejor forma de alimentar a un paciente. ¿Has utilizado tú las nutriciones parenterales? ¿Qué opinas de ellas? Sí, pues la nutrición parenteral es un buen recurso y hay, digamos, momentos especiales en los que está indicada, ¿no? Okay. Esto es cuando hay un estado de desnutrición tan severo y que no logra, por números, consumir esas 1000 calorías que le corresponden, por poner ejemplo de calorías, no lo logra en una semana, 2 semanas, y vemos que esto pues ya lleva mucho tiempo de consumo. En cuanto encuentras a ese paciente y que te dice que lleva todo ese tiempo sin poder consumir la cantidad de alimentos y te encuentras un escenario en el que la pérdida de masa muscular ha sido severa y en la que hay una debilidad, incluso no se puede levantar, o sea, el grado de desnutrición es grave, es cuando podemos recurrir a este tipo de terapias. O cuando la enfermedad, el cáncer está en el tracto intestinal, okay, que no permite que se lleve a cabo el metabolismo o la absorción, más bien, la absorción de estos nutrientes de manera normal en el intestino. Entonces es cuando tenemos que recurrir a esta terapia, ¿no? Okay. Y en algún momento, o sea, ¿dónde se pone? O sea, ¿quién las pone o cómo funciona? Tiene que ser un equipo de enfermería muy especializado. Hay 2 maneras de poderlo hacer. Uno es mediante un catéter que es periférico, se le llama, que es de poco tiempo de duración en el bracito. Y pues tiene que hacer una enfermera que tenga la habilidad para poner este catéter, la habilidad para poder manejar la bolsa, los cuidados que implica esta alimentación y que sea seguro, ¿no? Eso dura poco tiempo, se recomienda tal vez 7, 10 días, dependiendo de la tolerancia que tengan las venitas para mantener esa alimentación por ahí. O mediante un catéter central, que normalmente en el paciente oncológico suelen tenerlo, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido es una ventaja tener ese catéter. Sin embargo, implica muchos riesgos en cuanto a infecciones, sobre todo por el manejo, ¿no? De repente me ha tocado que hay pacientes que lo tienen y que los familiares pretenden hacer la colocación de esa nutrición. No es nada seguro. Pues no, porque estamos hablando de nutrientes que fácilmente se pueden contaminar y que las bacterias aprovechan directamente al corazón y de ahí a todo el cuerpo. A todo el cuerpo, gravísimo. ¿No? Entonces, con muchos cuidados. Adelante. No, iba a decir que no son infecciosos, ¿no? Yo recuerdo que también este tipo de nutrición puede alterar el funcionamiento del hígado, por ejemplo, ¿no? Y hay que estar checando la función hepática, ¿no? Y por lo general se recomienda iniciar este tipo de nutriciones en un ambiente hospitalario, ¿estamos de acuerdo? Sí, idealmente sí, aunque cuando no hay otro motivo, digamos, médico por el cual requiera la hospitalización, esta nutrición se puede llevar a cabo en casa. Es algo que se llama nutrición parenteral domiciliaria. Y se tiene la posibilidad, pero con un equipo de enfermería que tenga experiencia en el manejo de estas situaciones, ¿no?
desde el lavado de las manos, la técnica de estéril para poder hacer la colocación y retiro, el manejo del catéter, limpieza, cuidados al bañarse, etcétera, ¿no? No es sin tan fin, fácil. no es fácil, es un manejo complejo. Oye, y muchas veces el paciente me dice, oye, Doc, ¿y si me ponen un suerito para que me sienta mejor? Es que está muy desnutrido. Sí. No es... Sí lo dicen. Sí, ese suerito vitaminado, ¿no? Que Ajá. le ponen, solamente es un multivitamínico. No mejora la condición, en ese sentido yo creo que podríamos utilizarlo más bien para hidratación. Hidratar, es agua, ¿no? Exactamente. Electrolitos, Son agua. electrolitos, son vitaminas, sin embargo no hay un aporte de proteína, no hay un aporte de grasa, no hay un aporte de estos que se llaman macronutrientes que son necesarios en las cantidades adecuadas durante todos los días, ¿no? O sea, es Todos muy los diferente días. una nutrición parenteral que va por la vena a un suerito que va por la vena también. Exactamente. Pero son muy diferentes. Son diferentes. Y los objetivos son diferentes. Entonces, importante. Y tengo otra duda y es, ok, si es tan buena la nutrición parenteral, ¿por qué no la usamos desde el inicio y usamos la vía oral o enteral? Es decir, bebido, comido. Primero porque es la manera normal de consumo de alimentos. El intestino tiene la función de absorber lo que tú comes y entonces a partir de ahí hacer la distribución. Ajá. Entonces, si tienes esa vía funcional, necesitas mantenerla, necesitas usarla, porque si no se generan cambios en ese intestino. Claro. Y empieza a haber disminución de la posibilidad de absorberse. Lo que ¿cierto? no se usa, se atrofia. Se atrofia. Y entonces, y pues ya habíamos visto, la nutrición parenteral, si bien es de gran ayuda, implica muchos riesgos. Claro. No es algo inocuo, no es algo que no vaya a poner en riesgo al paciente, ¿no? Claro. Afortunadamente la parte de el daño hepático se ha ido limitando por el tipo de grasas que se están utilizando, ¿no? Okay. Ahorita hay diferentes fuentes de grasas y las que se están utilizando actualmente tienen menor efecto sobre ese daño hepático, pero lo puede haber, lo puede haber. Es más segura y es más eficiente la vía más enteral, barata. Más barata, es muy más buen barata. punto. La vía oral o la vía enteral que la vía parenteral. Entonces, siempre que se pueda, empezar por ahí. No es la primera opción. Eso claro. Es, en el escenario que les planteaba, un grado de desnutrición muy severo o que haya una alteración intestinal que no permita el consumo normal de los alimentos. Okay. Así es, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería bueno ya dejarlo aquí porque no quiero perder y vamos 2-2 de lo que hicimos ahí. 3-2 gané. No, quedamos 2-2. Vamos a quedarnos empate, no te preocupes. Me gustaría, Zulma, si tienes algún mensaje final para los pacientes y sus familiares que nos están escuchando, algo que les quieras decir después de estos 2 capítulos que te conocieron un poco más. Sí, claro, es importante no satanizar los alimentos lo que buscamos es mantener un buen peso para que haya tolerancia del tratamiento oncológico. Entonces vamos a ver la nutrición o la alimentación como una ayuda para el tratamiento oncológico, no como una solución al diagnóstico de cáncer. No, en este momento, desgraciadamente, no se tienen alimentos que curen el diagnóstico, sino más bien ayuda mantener un buen estado de nutrición al tratamiento oncológico. ¿Bien? Claro. Gary. ¿Voy yo? 2 puntos. O 1. Ya no te extiendas tanto, ¿verdad? Bueno, el primero es, Zulma ya nos demostró que el título universitario no te quita el buen humor, corrijo y adapto el dicho previo. Genial, creo, la explicación, saca de muchas dudas. Me llevo que el paciente oncológico necesita el apoyo nutricional, la adaptación de este tratamiento, que es un tratamiento como tal, antes, durante y después del tratamiento oncológico como tal. Que cada paciente es diferente y va a requerir la asesoría de manera a la medida, como ya veníamos diciendo desde capítulos previos. Y pues muchísimas gracias, sabes que aunque suene a sesgo, pero admiro tu profesionalismo y todo el trabajo que realizas para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Yo nada más, perdona, porque yo también quiero dar mi punto, ¿no? Claro. No le he dado, que parece que ya nos estabas despidiendo, canijo. No.
Solo para completar eso de el acompañamiento al momento del diagnóstico, la dieta o la nutrición va a la par y va evolucionando con el paciente. No es lo mismo la paciente que la diagnostican con cáncer de mama local, que le das un tratamiento de 5 años y la dejas en vigilancia, a un cáncer gástrico metastásico, a un cáncer, un glioblastoma, ¿no? Que limitó la forma en la que los pacientes comen, ¿no? Y que es importante saber que el suerito vitaminado funciona más como una hidratación y que si no puede comer el paciente, necesita una valoración integral, tanto por parte del oncólogo médico, nutrición, pero también por el oncólogo quirúrgico para poner los catéteres si es necesario, o poner las sondas de alimentación, ¿no? No hay una dieta universal, todo tiene que ser individualizado para cada paciente. Correcto. Y no hay una restricción que vaya a curar ese cáncer, ¿no? No. Exacto, ni una restricción ni el exceso de un solo grupo alimentario el que nos vaya a hacer mejoría, ¿no? Para finalizar, ahora sí, si estamos de acuerdo, Zulma, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos buscar? Mi consultorio está en el Hospital Ángeles aquí en Puebla. Dejo mi número de contacto por si necesitan alguna consulta, alguna duda que se haya surgido, con mucho gusto. Si pueden mandar algún chiste para hacerla reír, también es bienvenido. Anoten en los comentarios junto con sus dudas, denle like al canal, suscríbanse, campanita, y como decíamos, ya tiene rato que no lo decimos. Si les gustó, compártanos con sus amigos. Si no les gustó, compártanos con sus enemigos para que por lo menos unos 30 minutos estén aburridos. Mil gracias. Gracias. Nos vemos, buen día.